Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar de vuelta con ustedes hoy. Tenemos un tema que está generando un verdadero torbellino de conversaciones, y créanme, está manteniendo a todos con el corazón en un puño. Hoy nos adentraremos en las últimas revelaciones que envuelven a una de las parejas más adoradas del espectáculo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy podría ser un giro de guión digno de las mejores producciones, un auténtico drama en la vida real. Si disfrutan de las noticias de celebridades, las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, y esos pequeños giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla y a la vida de nuestras estrellas favoritas, entonces este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las especulaciones, un recordatorio fundamental: si aún no se han unido a nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es la manera más efectiva de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, y además, nos brindan un apoyo inmenso para seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que pulsen ese botón rojo de suscripción y no olviden activar la campanita para estar siempre al día. Como les adelantaba, el corazón de nuestro tema de hoy reside en Hande Erçel y un posible gran miedo que la estaría embargando. Y cuando digo gran miedo, no nos referimos a las típicas fobias como las alturas o las arañas, no señores, vamos mucho más allá. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que podría, potencialmente, sacudir los cimientos de su relación. Y sí, el título no miente, nos referimos a la inquietante posibilidad de perder a Kerem Bürsin. Así es. Las redes sociales, las revistas de espectáculos, los foros de fans y hasta los rincones más recónditos de Internet están que arden con rumores, especulaciones y análisis sobre la salud emocional de Hande y en particular, sobre un temor que parece estar haciendo mella en su vida en este preciso momento. Han sido semanas verdaderamente intensas para Hande. Después de un periodo de relativa calma, donde la presión mediática parecía haber disminuido, todo indica que una combinación de factores, tanto externos como quizás internos, la han llevado a un momento de profunda introspección. Y en el transcurso de esta autoexploración, ha emergido un miedo palpable, una aprensión que, según las voces que circulan, está marcando su presente. Se comenta insistentemente que Hande, a pesar de haber alcanzado cimas estratosféricas de éxito, de recibir un amor incondicional de sus seguidores y de contar con un círculo de apoyo envidiable, experimenta una inseguridad profunda, una inquietud constante sobre la fragilidad de las cosas más preciadas en su vida. Y en este complejo entramado, su relación con Kerem Bürsin, una unión que ha cautivado la atención de millones de personas alrededor del mundo, se erige como el epicentro de esta preocupación. ¿Qué podría estar alimentando este temor? Las teorías son tan diversas como apasionadas. Una de las explicaciones más recurrentes apunta a la constante exposición pública de su relación. Imaginen tener cada gesto, cada palabra, cada instante de su vida en pareja bajo la lupa implacable de la opinión pública, de las críticas a menudo destructivas, de los comentarios malintencionados y de las innumerables especulaciones que surgen de cada uno de sus movimientos. Todo esto, sin duda, puede generar un estrés considerable. Para cualquiera, por fuerte que parezca, la idea de que cada beso, cada paseo, cada conversación sea filtrada y analizada por miles, incluso millones de personas, representa una carga psíquica inmensa. Y para alguien que, a pesar de su fortaleza aparente, es un ser humano con sentimientos, con vulnerabilidades y con el anhelo de intimidad, esta presión constante puede resultar agotadora. A largo plazo, este escrutinio incesante podría generar, de manera natural, un miedo latente a perder aquello que tanto protege y valora. Además de la presión mediática, no podemos soslayar el factor inherente a la fama. La vida de las celebridades, por su propia naturaleza, tiende a ser efímera y volátil. Lo que hoy se encuentra en la cúspide del éxito, mañana podría ser relegado al olvido. Quizás Hande es plenamente consciente de esta cruda realidad y teme que en algún momento, las intrincadas circunstancias de sus respectivas carreras, las demandas de la industria del entretenimiento o incluso la propia naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo puedan crear un abismo entre ella y Kerem. Es una perspectiva sombría, lo sé, pero es una preocupación que, lamentablemente, muchas personas inmersas en este universo podrían compartir. Hemos sido testigos de las múltiples facetas de Hande a lo largo de los años, la actriz excepcionalmente talentosa, la modelo deslumbrante que cautiva con su presencia escénica, la figura pública carismática que irradia luz. Sin embargo, recientemente parece que hemos vislumbrado una faceta más vulnerable,
la de una mujer que, a pesar de haber conquistado tantos logros, lucha con miedos profundamente humanos. Y este miedo a perder a Kerem no se limita a la mera pérdida de una pareja romántica. Va más allá, es el miedo a perder a un compañero de vida, a un confidente, a alguien que a todas luces la comprende y la apoya incondicionalmente en su arduo camino. Es la posible ausencia de ese pilar fundamental en su vida. Las declaraciones o indicios que apuntan a este miedo no son, por supuesto, explícitos. Las celebridades suelen ser maestras en el arte de la discreción, cuidando al extremo sus palabras públicamente. Sin embargo, analistas del lenguaje corporal, expertos en el descifrado de redes sociales y hasta los fans más acérrimos han interpretado ciertos gestos sutiles, ciertos silencios elocuentes, ciertas publicaciones en redes sociales que, en conjunto, podrían ser señales de esta inquietud subyacente. Se habla de una aparente mayor necesidad de reafirmación, de gestos de cariño más intensos y prolongados, de una cierta melancolía que podría haber aflorado en algunas de sus apariciones públicas. Todo esto, al sumarse, va tejiendo una narrativa de alguien que tal vez se aferra con una fuerza renovada y consciente a aquello que ama profundamente. Y es crucial recordar que este miedo no brota de la nada. Las relaciones, incluso las que parecen más sólidas e inquebrantables, requieren un esfuerzo constante, una comunicación fluida y una confianza inquebrantable. Y cuando a esta ecuación básica le añadimos la abrumadora presión de la fama, las exigencias casi inhumanas del trabajo y la mirada perpetua y escrutadora del público, incluso la relación más idílica podría llegar a parecer frágil. Quizás Ande simplemente esté atravesando una fase de mayor conciencia sobre la importancia vital de su relación con Kerem y la necesidad imperante de protegerla con un celo redoblado. Es una etapa de madurez emocional, donde el valor de lo que se tiene se magnifica ante la percepción de su posible pérdida. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que esta inquietud sea un reflejo de algo que Kerem también podría estar sintiendo. ¿Podría él estar experimentando una presión similar? O quizás él mismo ha sido objeto de alguna duda o inseguridad que, de forma sutil, se ha contagiado a Ande. El mundo del espectáculo es un ecosistema intrincado y fascinante, y lo que realmente sucede entre bastidores raramente llega a nosotros en su totalidad, desprovisto de filtros. Lo que sí somos capaces de percibir son las repercusiones, los ecos de esas vivencias. Y en este caso particular, la repercusión que parece ser más evidente es un miedo latente, una sombra de aprensión que planea sobre Ande. Es verdaderamente fascinante cómo, a pesar de encontrarse en la cúspide de sus carreras, ostentando un reconocimiento global y liderando una legión de admiradores devotos, las figuras públicas como Ande Erçel todavía se enfrentan a desafíos emocionales tan profundos y universales. Nos recuerda, de una manera muy humana, que al final del día, detrás de las cámaras brillantes, de los flashes deslumbrantes y de las alfombras rojas hay personas. Personas con las mismas inseguridades, los mismos miedos y las mismas vulnerabilidades que cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes. La fama no otorga inmunidad emocional. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Ande y Kerem? La respuesta, con toda honestidad, es imposible de predecir con certeza. Lo que sí podemos hacer como espectadores y como admiradores, es esperar, y desear de corazón, que este miedo sea una fase pasajera, una tormenta que superen juntos, unidos por el amor, la comprensión mutua y la comunicación sincera. Su relación ha sido una auténtica fuente de inspiración para incontables personas, y la idea de que pueda verse amenazada por estas inseguridades internas es, sin duda, desalentadora. Lo que sí está en nuestras manos como fans es enviarles energía positiva, desearles lo mejor en sus trayectorias individuales y en su camino como pareja, y recordarles, a través de nuestros comentarios, nuestros likes y nuestro apoyo incondicional, que su relación es profundamente valorada y admirada. A veces un simple mensaje de aliento, un gesto de apoyo sincero, puede marcar una diferencia abismal en la vida de alguien. Para recapitular nuestro análisis de hoy, hemos explorado las recientes y apasionadas especulaciones en torno al gran miedo de Ande Erçel, centrándonos en la inquietante posibilidad de perder a Kerem Bürsin. Hemos desgranado las posibles causas de este temor, desde la implacable presión mediática hasta la intrínseca volatilidad de la fama, y hemos reflexionado sobre cómo estas inseguridades pueden manifestarse en su comportamiento público y en la percepción que tenemos de ellos. Hemos tomado un momento para considerar la naturaleza profundamente humana de estos miedos, incluso en personas que viven vidas aparentemente perfectas, y hemos subrayado la importancia vital del apoyo y la comprensión mutua en las relaciones.
especialmente en el complejo y a menudo despiadado mundo del espectáculo. Nuestra esperanza colectiva es que esta fase sea transitoria y que su amor, robusto y verdadero, prevalezca sobre cualquier adversidad. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso y revelador, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande realmente está experimentando este gran miedo? ¿Cuáles creen que son las razones fundamentales detrás de esta posible aprensión? ¿Han sentido algo similar en sus propias vidas o en sus relaciones? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y aprender de sus experiencias. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, les pido un gran favor, dejen un buen me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas, ampliando así nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, por favor denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de análisis, noticias y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de las noticias de celebridades y los dramas humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta profunda inmersión. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Un abrazo enorme a todos.